Saludos desde la zona 5. Les compartimos a continuación la cosecha de ajo que tuvimos de lo que sembramos el otoño pasado, ya que en la zona 5 lo sembramos en otoño y prontito vamos a sembrar los de este año. Tan pronto tengamos el video listo, se lo vamos a compartir. Así que quédense conectados. Existen dos tipos de ajo, los de cuello duro, hard neck, y los de cuello blando, soft neck, y dentro de esa clasificación hay muchas variedades. Al de cuello duro le brota esto que ves en la foto, que en inglés se llama scape. No conseguí la traducción exacta en español, pero le puedes decir ajete, tallito o porrino. Cuando estos brotan y se ven así enrolladitos, hay que cortarlos. Esto es para que la energía entonces se concentre en la parte de abajo inferior de la planta donde se está desarrollando el bulbo del ajo y pueda crecer más. Pero no se botan porque los puedes consumir. Tienen un sabor más suave que el ajo. Los puedes cocinar salteados, usarlos en una salsa para pesto o en una ensalada. Y como sabemos que están listos para ser cosechados, lo podemos verificar de tres formas. Número 1, por el color de las puntas de las hojas. Todas deben de estar de este color, que se comienza a secar la hoja y se pone como amarillenta o anaranjada. Número 2, por el color del tallo y las hojas de abajo, porque también se vuelven como ese color amarillento o anaranjado, especialmente el de cuello duro. Y número 3, puedes chequear una de las plantitas del ajo, la destierras para que verifiques el tamaño de la cabecita, y en este caso estaba muy pequeña, por lo que la volvimos a sembrar. Así que decidimos esperar por lo menos una semanita más. En total le dimos como 9 días para volverlos a chequear. Como se fijan ahí, lo estoy separando de la tierra, alejado del tallo, y voilà, cuando lo sacamos vimos que estaba ya bastante grande y decidimos entonces proceder con la cosecha de los demás ajos. Aquí tienen un mejor ángulo para que puedas ver cómo cambia el color del tallo. Importante es que no debemos esperar mucho para cosechar una vez estén listos, ya que esto puede provocar que el papel que cubre la cabecita se rompa y los dientes comiencen a separarse para seguir creciendo, y eso no es lo que queremos, porque se acorta el tiempo de almacenaje. Pero en caso de que ocurra, y a mí me pasó, no hay problema, lo que hace es que los consumes primero. Para sacarlo estoy utilizando el cuchillo Hori Hori, pero puedes usar una palita pequeña de jardinería, es igual. Y lo haces despegado del tallo. Vas aflojando la tierra por el lado hasta que esté suelto y lo puedas despegar de raíz. Si se fijan, pueden ver que la raíz está bastante llena de tierra. Esto fue porque llovió en esos días, pero yo necesitaba hacer la cosecha, porque lo recomendable es que varios días antes, 2 o 3 días antes, se deje de echarle agua para que la tierra esté bastante seca, salgan más fácilmente y evite que se acumule demasiada humedad en esa parte de la raíz. Pero esto no hay problema, porque ahora lo siguiente es ponerlos a secar por algunas semanas o semana y media, para entonces luego prepararlos para empezar el proceso de curación. De esta forma es que los debes de poner a secar todos acostaditos y un poco separados. En mi caso los dejé 7 días porque tenía mucha tierra mojada, pero pueden ser menos, y por si acaso los guardé en el garaje. Aquí les muestro uno de los que se me separó, pero no hay problema con eso porque lo que hacemos es que los consumimos primero, y la mayoría estaban bastante bien. Cuando estamos seguros que esa raíz está bien seca, lo vamos a preparar para comenzar el proceso de curación. Vamos a usar este cepillo, que no es ni muy duro ni muy blando, para sacar el exceso de tierra. Este hilo para amarrarlo en bonchecitos de 5 a 6 ramitas. Y procedemos a limpiar las cabecitas de ajo, quitando todo el exceso de tierra. Tratemos de no hacerlo muy fuerte en la parte donde está el papel para evitar que se rompa mucho. En la raíz debemos de tratar de quitar toda la tierra y que quede sueltecita, ya que el proceso de curación es básicamente terminar de secar ese ajo, y en esa área se acumula mucha humedad. Los vamos a unir en bonchecitos de 5 a 6 tallos, los amarramos en la parte superior,
sin apretarlo mucho, porque si queda alguna herejía pueda bajar al ajo. Yo les hice un lacito para poderlos colgar y los vamos a colocar en un lugar con buena ventilación, pero con poca claridad. Puede ser en un garaje o en un sótano si lo tienen, o en cualquier cuarto de la casa que puedas colgarlos. Y en medio de la faena tuvimos que movernos adentro del garaje porque comenzó a llover. Ya aquí tengo los ajos listos para colgarlos para que comience el proceso de curación. Yo los puse en un cuarto que tengo de dispensa y utilicé este gancho para colgarlos y me funcionó bastante bien. Y ahora a esperar pacientemente. Luego de la espera, nuestro ajo está listo para ser almacenado. Le vamos a cortar el tallo, pero dejándole por lo menos de 3 a 4 pulgadas de largo. También vamos a proceder a quitarle todas las raíces. Se la vamos a ir cortando. La mejor tijerita que les recomiendo para eso es una como esta, que es de jardinería, para que se le haga más fácil cortar toda esa raíz. Y vamos a quitarle todo el exceso de papel que tiene la cabecita del ajo. No todo el papel, solamente el exceso. Y de verdad que quedaron bien lindos. Yo misma me sorprendí de cómo quedaron estos ajos. Y ya con todos nuestros ajos limpiecitos los vamos a almacenar. Los voy a colocar en esta pequeña dispensa que tengo, en esta canasta que me compré en Amazon hace unos añitos. Es bastante fuerte, de metal. Las canastitas se sacan. Aquí además de eso pongo las papas, las cebollas y alguna otra vianda que compro, y siempre las cubro con estas toallitas oscuras porque eso les alarga un poco más la vida. Y ahí hemos colocado nuestros ajos. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo sobre la siembra del ajo, lo cual tiene muchas ventajas, como poder almacenarlo por más tiempo, por ejemplo de 4 a 6 meses. El sabor es más fresco y de lo bueno que es para nuestra salud, ni hablar. Y te animo a que nos dejes tus comentarios acerca de este video o de tu propia experiencia con el ajo. Si has tratado de sembrarlo en tu zona y por ser una zona más cálida no se te ha podido dar, tengo algunos consejitos que te pueden ayudar. Además, no tienes que empezar a sembrar grandes cantidades, sino puedes utilizar un tiesto mediano, pequeño, para que puedas comenzar a sembrar. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Muchas gracias por tu sintonía y por favor déjanos un like si te gustó el video, porque eso nos va a ayudar a que YouTube lo comparta a más personas. Y si no te has suscrito al canal, que lo hagas. Hasta la próxima desde la zona 5.